Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y bueno, esta tarde tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Este tema me encantó cuando me lo propuso Eustaquio Aquino, con quien platicaremos en el primer bloque, porque estaremos platicando un poco acerca de aquella famosa película de Matrix. Estaremos hablando de todas esas ideas, quizá un tanto cuanto locochonas en su momento, pero que hoy en día quizá tienen mucho más sentido que entonces. Estaremos platicando sobre eso. Y en el segundo bloque estaré conversando con Abigail Baez. Estaremos hablando sobre los accidentes viales. La verdad es que llama la atención el número que ha ido creciendo poco a poco de accidentes que tenemos todos los días aquí en Puebla Capital y sobre todo las razones. Así que es importante el ver qué es lo que estamos haciendo mal los poblanos o poblanas cuando estamos al volante. Estaremos hablando sobre ello. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana y lo más importante, saber que nos pueden hacer sugerencias y comentarios a través de esa vía. Comenzamos el programa y yo ya estoy listo así como para irme para Bien, atrás y pues. platicar del tema con mi querido Eustaquio Aquino. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, Gil, con el gusto de saludarte. Muchas gracias. Vamos a platicar exactamente de Matrix. Fíjate que cuando me propusiste el tema, echaste mi mente a volar porque si bien no la volví a ver para esta entrevista, pero lo que yo recuerdo de la cinta es hablar de todo este tipo de multiversos y opciones que pueden existir en el mundo. Y si bien en aquel entonces parecía ciencia ficción, hoy como que quizá estamos más con la idea de que esto puede realmente estar sucediendo, ¿no? Sí, como una película un poco premonitoria para los discursos que hoy mismo se están tocando, que son un poquito más visibles, que tienen, están en boga, ¿no? Es un peliculón en muchísimos sentidos, o sea, desde la parte cinematográfica, la forma en cómo se hizo fue revolucionaria, pero también el tema que se toca en cuanto a que la realidad en la que vivimos es una simulación también ha sido bastante revolucionario y hoy justamente suena mucho más viable, es mucho más plausible, incluso hasta científicamente, que estemos viviendo en una simulación. Y hay muchos mensajes ocultos en la película que vale la pena retomarlos en la entrevista para que las personas además se puedan dar cuenta que los directores, las ahora hermanas Wachowski, que en ese momento eran hermanos, pues de alguna u otra manera tienen información bastante interesante que compartir. Me gustaría, si es posible, Eustaquio, para quienes no han visto la película, que nos contaras un poco, digamos, la Claro. premisa como para partir de ahí. Exacto, es muy, muy importante poner el contexto. Y es que esta película versa sobre la idea de que lo que se vive en ese mundo es completamente simulado y manejado por unas máquinas muy potentes que se alimentan a su vez de nuestra propia energía en un plano diferente. Entonces, esa es la base argumentativa de la película. Y a partir de ahí se generan una serie de casos con el protagonista que es Neo o Thomas Anderson en la película, que es Keanu Reeves. Y bueno, pues a partir de ahí se genera toda una dinámica, pero el contexto es que unas máquinas se alimentan de nuestra energía y no quieren que nosotros sepamos, o bueno, en esa realidad, que estamos viviendo en una simulación. Y aquí la situación es que realmente de manera reciente pues se ha estado hablando mucho y esto también a raíz de otras películas, incluso de los cómics, ¿no? De los Exacto, famosos claro, multiversos claro. y también recientemente la película esta de Todo en todas partes al mismo tiempo, que habla un tanto cuanto de esas realidades alternativas que pueden existir. Pero quisiera que tú con pues la labor investigativa que yo sé que realizas, me dijeras qué tan sustentado puede estar esto. Tiene un sustento, además de, por supuesto, la parte cinematográfica. Podemos retomar el caso desde el lado científico, hablando de que matemáticamente es a través de diversas fórmulas, es probable que nosotros estemos viviendo en una simulación. De forma igualmente, una cosa es la parte matemática y otra cosa es la física, y también dentro del mundo de la física revela que nosotros probablemente estemos viviendo en una simulación.
Pero quisiera también referirme a los símbolos, a los guiños que ponen en escenas dentro de la película. Yo creo que uno de los más importantes es en una escena donde Neo agarra dentro de su librero un libro y se deja ver en la escena el título de ese libro, que es Simulacra and Simulation. Así se llama el libro de un sociólogo llamado Jean Braudiel, que habla justamente en ese libro, es un tratado social sobre la posibilidad de vivir en una simulación. Entonces, por supuesto, eso en la película no lo remarcan, pero te dan ese guiño muy interesante sobre la parte literaria también y repito, la posibilidad de que vivamos en una simulación. Entonces, para recoger las ideas de esta respuesta es, por un lado, la parte científica actualmente nos revela que podríamos vivir en una simulación a través de la matemática y de la física. Y por otro lado, a partir de también autores, filósofos, sociólogos, lo mismo. Y la película recoge estas ideas y las comparte a través, pues, de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, ese dato es muy interesante como, digamos, primer símbolo que tenemos ahí de la película y que además aparece en los primeros 10 15 minutos de la saga. Recuerdo también unas pastillas, ¿no? Una roja y una azul. ¿Cuál era el contexto de estas pastillas? Ah, pues justamente el que te tomaras, dependiendo del color de la pastilla, el color azul era el color, digamos, el que te regresaba a la realidad o no te hacía pensar, no te hacía cuestionarte, no te hacía meterte en el hoyo de la madriguera, como justamente lo toman ahí, que ya hablaremos también de este símbolo del conejo blanco. Entonces, el tomarte las pastillas azules no te revelaba la información sobre la simulación. Tomarte la pastilla roja te revelaba la información sobre la simulación. De hecho, en la película es cuando Neo se despierta justamente, igualmente en este símbolo del despertar espiritual, que se despierta justamente en las máquinas que están absorbiéndole energía y de las cuales estas máquinas se alimentan, ¿no? Entonces, justamente cuando toma esta pastilla roja es cuando sucede este despertar, cuando se cuestiona, cuando tiene una mentalidad más allá de lo que se puede ver, de la parte sensitiva de nuestros cinco sentidos, sino que puede haber un sexto sentido, puede haber algo más allá. Entonces es justamente cuando existen estos cuestionamientos que Neo se despierta y se da cuenta que las máquinas se alimentan de nuestra energía, ¿no? Entonces, que también, dicho sea de paso, esta parte de la alimentación energética es algo que muchos conspiranoicos como David Icke, por ejemplo, lo retoman en sus obras, ¿no? Que también es un tema aparte, muy interesante. No hay mucho fundamento al respecto, sin embargo, se debe también poner en la mesa por cómo la película lo hace, lo retoma, ¿no? Y recuerdo cuando mencionabas lo de la madriguera y el conejo blanco que se hablaba mucho de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y Es, también de alguna manera, pues sí. tienen ciertas similitudes estas dos películas. Correcto, efectivamente, también en los primeros 11 minutos, 15 minutos de la saga, de la primera entrega de la saga, hacen referencia a esta frase, ¿no? De Lewis Carroll, que es quien hace Alicia en el País de las Maravillas. Follow the White Rabbit, sigue al conejo blanco. Cuando Alicia, por ejemplo, sigue al conejo blanco, es cuando entra a la madriguera y descubre justamente el País de las Maravillas. Hay un despertar en la protagonista de esta película o de este libro, dependiendo, ¿no? Y en el caso de Neo pasa algo muy similar. Cuando sigue al conejo blanco tatuado de la mujer a quien le abre la puerta para entregarle una información clasificada e ilegal, pues anteriormente en la computadora le reveló que siguiera el conejo blanco. Entonces él al ver a esta mujer con el conejo tatuado, no duda ni un segundo en ir a seguir a estas personas y pues justamente cuando tiene la conversación con su coprotagonista, que bueno, pues a partir de ahí se genera toda la trama de Matrix, ¿no? Y es cuando él comienza a darse cuenta que lo que él está viviendo, pues no es
lo que podríamos decir realidad, sino que la realidad está en una capa superior, vamos a decirle así, de existencia. Ahora, lo que yo no recuerdo es si la misión o la meta de Neo es averiguarlo y saberlo para él o en un momento dado liberar al resto del mundo. Cuál es la premisa? Buenísimo. La primera entrega habla mucho sobre todo de él, ¿no? O sea, de su liberación, más bien, no, perdón, habla mucho, sí, exactamente, sobre el encuentro con el elegido, que es el mismo, pero que el elegido liberará a la humanidad de este acecho de las máquinas, ¿no? Entonces, eso es importante, exactamente. Y es muy interesante porque la posición que yo tengo en cuanto al protagonismo de Neo es que lo que deja ver la película es que todos somos los elegidos siempre y cuando nosotros nos elijamos a nosotros mismos, con nuestras capacidades, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras sombras también y con nuestras luces. Entonces, la película hace ese juego muy interesante con el personaje de dudar de sí mismo. Neo, en la mayoría de la película, de la primera entrega, duda mucho de si realmente es el elegido, ¿no? Hasta que llega un punto en el que se toma la confianza suficiente y él mismo se toma como el elegido y es cuando es capaz de justamente tener batallas en donde ya no, ya hay una visible ventaja por parte de Neo versus el agente Smith, ¿no? Que es el antagonista de la película, ¿no? Que es quien justamente quiere evitar que las personas sepan estas otras realidades, estas realidades aparte, ¿no? Entonces, es en ese sentido el tema del personaje de Neo, que primero se elige a sí mismo como el elegido. Es muy interesante esa dinámica, que yo lo equiparo con el tema del autoconocimiento, ¿no? ¿Cuánto te conoces a ti mismo para elegirte a ti mismo como alguien que puede liberarse a sí mismo y por ende tal vez liberarse a los demás en un futuro, ¿no? Y nos quedan un par de minutitos. Quisiera también preguntarte, porque yo nada más, si mal no recuerdo, vi la primera y la segunda. ¿Qué tanto se mantiene? Y no tiene mucho que se estrenó, no sé si Una la cuarta cuarta, entrega, una cuarta. exactamente. Entonces, ¿qué tanto mantiene este arco de historia durante todas estas películas? Personalmente, bueno, a mí me encanta la uno, es una joya. Ya la cuarta entrega que tuvimos hace como 2 años más o menos, pues no me agradó para nada. Creo que se pierde por completo la idea, ¿no? Más bien creo que tuvo que ver ahí con un tema de negociaciones por parte de Warner Brothers, pero ya no es una buena película. O sea, la saga la terminan haciendo mala, lamentablemente. Pero por lo menos la película uno 2 o la saga hasta la película 3 considero que son bastante buenas y súper recomendables. Hay un poco ya en la película 3 que se nota que son cosas agregadas, ¿no? Desde la tres y cuatro. Sin embargo, bueno, pues la uno que es la que te invita a conocer todo el universo de Matrix, pues es muy interesante equipararlo con lo que vivimos aquí, digamos, en este plano, ¿no? Claro. Oye, pues la verdad es que es un tema interesante y creo que ya después de haber platicado sobre ello, regresar y verla será de sumo interés porque al final tendremos una perspectiva diferente, ¿no? De verla Claro. y ver qué es lo que obtenemos en esta segunda vuelta para la película. Como siempre, me da mucho gusto verte, platicar contigo Igualmente, y Gil, muchas pues gracias. tener la tarea de hacer este reto de ver nuevamente la película. Si queremos estar en contacto contigo, Eustaquio, ¿dónde podemos hacerlo? Principalmente en Instagram, me pueden encontrar como @eustaquio.aquino33 y ahí podemos platicar de Matrix, de otras películas más, de libros, de todo lo que ustedes gusten. Yo fascinado de la vida de platicar sobre estos temas. Me parece muy bien. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, Gil, gracias a ti. Hacemos una pausa en unos segundos, platico con Abigail Baez, estaremos hablando sobre los accidentes viales.